Hoy vamos a hablar con Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en deuda pública y externa, asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa. Muy interesante poder conversar con Héctor. Hola, buen día. ¿Cómo le va? David Mañarelli lo saluda desde Radio Carpincho y Radio Escobar 105.1. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, David. Gracias por llamarme. Sí, el tema mío es justamente, en realidad el tema mío es de finanzas públicas, y dentro de finanzas públicas el desequilibrio es estructural que provoca la deuda del Estado. Así que estamos, en este momento, vivimos desde hace décadas en el problema, pero en este momento estamos en el epicentro de una nueva crisis de deuda, con la diferencia que, con la regla de que es lo más importante, la deuda es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política, pero como lo vemos, no es un tema de debate, no es la clase política, oficialismo, oposición, los medios, etcétera, soslayan que el principal problema es la deuda. Fíjate un detalle fundamental. Todo el presidente Milei y todos los economistas del establishment repiten a coro de que hay que lograr el déficit fiscal cero bajando el gasto público. Y que bueno, muy bienvenido, se van a eliminar ñoquis, se van a eliminar estructuras innecesarias, se va a eliminar eso. Pero el principal rubro del gasto público es la deuda pública, y de eso nadie habla media palabra. Claro. Anteayer el gobierno dio a conocer, entre comillas, satisfactoriamente, que el país, cosa que en serio es inusual, ha logrado en enero un superávit fiscal. Es decir, en lugar de tener déficit, hemos tenido superávit. En el mes de enero, el Estado Nacional, el Estado Central, tuvo 2 billones de pesos de superávit fiscal primario. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ingresos que tiene el Estado, por impuestos, por ingresos extraordinarios, por previsión social, etcétera, menos todos los gastos corrientes, que son los gastos de remuneraciones, de jubilaciones, de gastos extraordinarios, etcétera. A ese total, superávit de 2 billones, hay un detalle, hay que restarle los intereses de la deuda pública a pagar. Y no se lo están porque restando. La deuda es tan grande, del orden de los 400.000 millones de dólares, que la deuda por capital no se paga un centavo, sino que se refinancia en su totalidad. A medida que van cayendo los vencimientos, yo retiro un bono viejo y le entrego al acreedor un bono nuevo. Entonces, los pagos por capital no son lo más importante, sino los pagos por intereses. Que es lo que yo llamo la lógica del usurero. La lógica del usurero no es que el deudor le pague y le cancele la deuda. Al revés, es que no se la pueda cancelar nunca para que viva pagando intereses. Entonces, volviendo a los números de enero, resulta que el gobierno obtuvo un superávit fiscal primario de 2 billones de pesos, pero después tuvo que pagar 1,5 billones de intereses. Así que el saldo que le quedó a su favor fue de 500.000 millones de pesos nada más. ¿Me explico? Sí. Las 3/4 partes del superávit fue utilizada para pagar intereses de la deuda pública. Entonces viene la pregunta irritante. ¿Y cómo consiguió ese ahorro de 2 billones de pesos el gobierno? Primero, bajándole el sueldo a los empleados de la administración pública. Segundo y principal, bajando las jubilaciones y pensiones de todo el sector pasivo. Tercero, bajando el gasto público social por planes. O sea, licuando el gasto público. Para eso utiliza la más importante y formidable herramienta que existe para provocar el saqueo de la población, la inflación. El gran problema es que no estamos frente a una hiperinflación heredada. La hiperinflación no se hereda, se provoca.
Claro. El gobierno Milei asume y provoca una hiperinflación, porque hace una macro devaluación del 118% que se traslada a los precios, porque da carta libre para que no hay controles de precios, muchachos, así que las empresas remarquen a su gusto, fórmense sus controles, sus colchones de precios, que nosotros no le decimos nada, y eso hicieron. Que aumenten los combustibles, que son el factor que más se traslada a los precios en forma inmediata, que aumenten las tarifas de servicios públicos. Entonces, en buen romance, vos no estás heredando una hiperinflación, la estás provocando, que no es lo mismo. Claro. ¿Me explico? Totalmente. Es decir, ahí hay una gran hipocresía de planteo. Que hubiese y que hay variables retrasadas que dejó el kirchnerismo, sí, obviamente que sí. El kirchnerismo venía con un ritmo de inflación del 10%, pero asume el gobierno Milei, lo lleva al 25% en diciembre y al 20% en enero, todavía jactándose, hemos reducido 5 puntos a la inflación, sí, primero la llevas del 10 al 25 y después del 25 la bajas un poquito al 20 y decís que es una victoria, porque la dejaste en el 20. Y en el mes de febrero se espera una inflación parecida. Quiere decir que en 3 meses el gobierno va a haber provocado una inflación del orden del 60 al 70%. Tremendo. Y como agravante, la previsión de aumento jubilatorio, que se toma como base porque el gasto jubilatorio es el segundo en importancia después de la deuda, el aumento jubilatorio va a ser del 28%. O sea, claro, contra una inflación del 60-70% en un trimestre, a los jubilados le van, o nos van, porque yo estoy también dentro del ramo de los jubilados, dentro del rubro de los jubilados, le van a aumentar menos de la mitad de la inflación. Claro, van a perder. Es que esa es la nueva, lo vengo diciendo, bueno, hace ya mucho tiempo. Y esto ya se venía dando con el kirchnerismo y sobre todo se acentuó con la gestión Massa, ¿no? La nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional se llama inflación. Muchachos, ustedes háganse como que ordenan las cuentas del Estado, pero dejen que la inflación le carcoma el poder adquisitivo a la gente, porque la receta recesiva, la que anunció el presidente Milei, es la estanflación. Estanflación significa, como sabés, recesión con inflación. Claro. Es lo que están provocando. Es lo que tenemos Esto no hoy. Es un fenómeno espontáneo, como les gusta hablar a los liberales. Los liberales se llenan la boca diciendo, no, la economía tiene que funcionar por sus propios medios. Sí, pero hablan de una economía que tiene que funcionar por su propia dinámica cuando ellos están introduciendo las variables que la desestabilizan. Héctor, le quiero, si bien esto está en coyuntura, está en el día a día, está el minuto a minuto la información que usted está dando, lo quiero llevar a un marco un poco más amplio desde una mirada haciendo como un zoom y consultarle qué es una deuda odiosa. Bueno, el concepto de deuda odiosa es toda una historia. El que lo ha estudiado muy bien esto es Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos, que tiene un libro sobre eso, pero lo más importante a decir sobre la deuda odiosa arranca de que es una teoría jurídica y política norteamericana, por el cual una deuda contraída sin legitimidad y sin destino en beneficio del pueblo puede ser denunciada y repudiada como deuda odiosa, es decir, como deuda nula. Y no pagada. Eso lo implementó Estados Unidos en varias oportunidades, pero fundamentalmente la clásica fue la guerra de Cuba contra España en 1898. Porque cuando los norteamericanos invaden Cuba, porque en realidad Cuba pasó del dominio español al dominio norteamericano, en ese momento Cuba tenía una deuda con su madre patria, España, importante. Entonces los norteamericanos elaboraron la teoría de la deuda odiosa, diciendo, no, porque esa deuda sirvió para financiar
la explotación de los cubanos y la guerra contra nosotros, contra los norteamericanos. Sí. Entonces los Estados Unidos repudiaron como deuda odiosa la deuda que Cuba, que pasó en ese momento a ser colonia norteamericana, le debía a España, claro, repudiase la deuda con España. Ya lo habían aplicado antes en la Guerra de Secesión, donde el norte victorioso repudió la deuda que había contraído el sur, y después, cosa notabilísima, muchos años después, en la Guerra de Irak, que Bush hijo provoca contra Irak bajo el falso argumento de armas bacteriológicas que no eran ciertas, no pudieron ser probadas, ni siquiera bajo la ocupación norteamericana. Es decir, se estima que murió más de 1 millón de personas en esa guerra, y la causa de la guerra, como hay que recordar, fue, creo en 2003, fue la denuncia de que Saddam Hussein estaba preparando armas químicas y bacteriológicas. Invadieron Irak, destruyeron todo lo que pudieron, se apropiaron del Estado y de sus bienes y de su petróleo, claro. Y resulta que después una comisión investigadora norteamericana no pudo hallar la más miserable prueba de que Irak hubiese estado desarrollando armas químicas. Está bien, así funcionan ellos, digamos, básicamente ya lo podemos ver, pero quiero decir, la deuda odiosa, porque lo quiero traer para acá después eso, que usted está explicando muy bien, digamos, ¿no? Perdóname, porque, no, es muy interesante, podemos hablar un montón de horas. le obligó a Irak a denunciar la deuda que tenía con los países europeos, por deuda odiosa. Sí. Claro. Sí, perdona. Digo, no, que es muy interesante y podemos de ahí sacar muchas ramas y poder estar hablando muchísimas horas que... Sí, perdóname porque no me pida perdón, maestro, por favor le pido. Lo que le digo es que esa deuda odiosa en Argentina podría aplicar, digamos, ese concepto que se usó en Estados Unidos como para no pagarle a España cuando ellos agarraron Cuba. Digamos, el mismo concepto se podría utilizar acá, como por ejemplo decir, bueno, la deuda que tomó Macri es una deuda odiosa y no la desconocemos, no la vamos a pagar, porque no le hizo bien al pueblo, porque fue usada para otra cosa. Entiendo, pero es un tema muy discutible. Objetivamente es muy discutible porque la deuda odiosa entra en un plano subjetivo, político, y hay que tener la fuerza política para aplicarla. En principio, conceptualmente, donde se podría haber aplicado y no se hizo fue con la deuda del proceso militar. Bien. Que el que tendría que haberlo hecho habría sido Alfonsín y no lo hizo. Y en su momento había una división en el gobierno porque el ministro de Economía Grispun y también el titular del Banco Central, García Vázquez, eran partidarios de cuestionar la validez de la deuda, pero el gobierno Alfonsín lo aceptó. Así que en la teoría jurídica existe la doctrina de los actos propios y absolutamente todos los gobiernos que se han sucedido en estos 46 años, ninguno objetó la condición de la deuda, todos lo aceptaron. Así que sería digamos, muy difícil, por no decir imposible, jurídicamente cuestionarlo. Ahora, desde el punto de vista político, si existiera un gobierno nacional, se puede tomar como argumento con una condición, de que el país primero declare la suspensión de pagos. Como la Argentina se encuentra frente a una deuda impagable, donde no puede pagar un centavo de capital, sino que vive pagando intereses y refinanciando el principal, si la Argentina blanqueara su insolvencia, pusiera en limpio los papeles y diría el país no puede pagar, en ese caso uno de los argumentos que podría utilizarse es hacer la auditoría de la deuda pública y en ese momento descubrir si efectivamente cuáles fueron los destinos de los fondos de la deuda, porque la Argentina no tiene una deuda económica por obras públicas, por acciones, tiene una deuda financiera, que viene de una bola de nieve de financiamiento que se ha ido rebobinando durante el tiempo.
es un tema para discutirlo. Yo es digo un tema que el día muy... que exista un gobierno nacional, lo primero que tendría que hacer es muy simple, blanquear la insolvencia. El presidente Milei se llena la boca diciendo, ¿quieren aumento? No hay plata. No. ¿Quieren aumento de jubilaciones? No hay plata. ¿Quieren obras públicas? No hay plata. Pero cuando vienen los acreedores financieros, bancarios, y le exigen los intereses, ahí cambia la cara. No, caballeros, nosotros vamos a cumplir y a honrar nuestros compromisos. Entonces, hay plata. Lo está mostrando los números, ¿verdad? Hicieron un sacrificio de 2 billones de pesos, bajándole los sueldos a la gente, a los jubilados, al gasto público en general. ¿Y para qué lo utilizaron? Ahí están los números, para pagar intereses de la deuda. Esta es la realidad, tremendo, sí. Cruda. Es como quien dice el liberalismo sin careta. Ahí Resulta está. que al final todo el discurso del gasto público es para ahorrar gasto de un lado y en cambio aumentarlo por otro, es decir, gobernar con deuda, que Tremendo. es el nudo de la cuestión. Héctor Giuliano, estamos hablando con él, la verdad es un placer, Héctor. Esta puede ser una de muchas conversaciones porque la verdad que son muchos temas, son largos y me gustaría poder desarrollarlo con usted si está de acuerdo. Sí, de hecho avisándome como un mínimo de anticipación, yo durante las mañanas estoy trabajando en casa y no tengo problema, no sé si ustedes hacen reportajes breves, Así breves, sí. Y también nos gustaría poder tener la posibilidad de tener un reportaje más largo porque estos temas son son muy profundos, digamos. Hay que remontarse para atrás, entender el contexto histórico. No es solamente algo del Mirá, día a yo te día, aporto digamos, solamente una cosa y te distraigo un minuto nada más. Por favor, diga. Hace tiempo el profesor Walter de Veralles Allende, que yo conocía, me había dicho, este hombre fue un hombre de mucho conocimiento, bueno, escribió libros acerca de todo el problema de la deuda pública argentina en la década de 50-60, ¿no? Estamos hablando. Claro. Y este hombre decía, dice, hay dos variantes, dice, o el gobierno emite dinero o emite deuda. Claro. Y ese es el gran problema. Ahí está, mira. O se emite dinero o se emite deuda. Mira, te leo porque lo había apartado. El otro día le hacen un reportaje a Milei, ¿no? Y en un momento, es un párrafo nada más, Sí. lo dice con todas las letras. Dice, lo que uno ve en el texto es que ella ignora algunas cuestiones básicas de economía. Habla Por de ejemplo, Cristina, sí. ella pues se refiere al documento de Cristina Sí, Kirchner, que sí, bueno, es otro tema, ¿no? Dice, me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Nunca dije que el déficit fiscal generara inflación. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Ahí viene el dogma liberal. El relato, sí. El dogma de que toda emisión monetaria es inflacionaria, lo cual no está empíricamente probado. Lo que define el efecto inflacionario no es el origen impresión que yo emita, sino el destino. Claro. Ahí lo estamos viendo en los números, ¿verdad? El billón y medio de pesos que se pagó de intereses en enero no sirvió para nada, ¿no? Mientras que si ese billón y medio de pesos se hubiese utilizado para financiar fábricas, para levantar obras públicas, hubiese dado empleo, trabajo y producción. Entonces no es el origen de la emisión el que genera la inflación, es el destino de los fondos. Vos estás imprimiendo en este momento, el Banco Central, es mentira que no esté imprimiendo, está imprimiendo más dinero que antes, nada más que lo imprime para poder pagar intereses, y eso el gobierno lo omite. Pero el reportaje ese breve de Milei termina acá y lo dice con todas las palabras, porque vos tenés déficit fiscal y lo financiás con endeudamiento y entonces no tenés un problema. Claro. ¿No? Ya está, más claro imposible. Sí. Para Milei y para los liberales, financiar con endeudamiento no es problema. O sea, la deuda, como si la deuda fuera gratuita. Y sí. Resulta que la deuda es el principal gasto público. Sí. Y ellos quieren bajar el gasto público
sin tocar la deuda, que es el principal gasto público. Tremendo, Eso es muy un claro. o sea, es una Oxímoron, contradicción. sí. Sí. Gracias, Héctor. Un gran abrazo, muchas gracias y volvemos a conversar porque es muy interesante. Sí, desvié un poco el tema. No, es muy interesante y queremos aprender de ustedes, los mayores, los que vieron la historia, los que la vivieron, y es muy interesante para nosotros tener tu palabra. Muchas gracias, Héctor. Bueno, de nada, gracias por llamar. Chao, suerte. Gracias, suerte. Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en deuda pública y externa.